El viento helado aullaba a través del denso bosque, llevando consigo la promesa de una noche gélida. Las sombras se alargaban, largas y amenazantes, mientras la última luz del sol poniente desaparecía detrás de los picos irregulares. Entre los altos pinos, se erguía una figura solitaria, un caballo mustang, tembloroso, con su otrora orgullosa figura reducida a piel y huesos. Su cabeza colgaba baja, el peso del agotamiento lo presionaba hacia la tierra congelada. Una gruesa y áspera cuerda mordía su cuello, atándolo firmemente al tronco implacable de un árbol. Las patas del mustang temblaban bajo su propio peso, y sus respiraciones eran superficiales y laboriosas, mientras nubes de vapor ascendían hacia el frío aire vespertino. A su alrededor, el bosque comenzaba a despertar con los sonidos de la noche. Los aullidos lejanos de los lobos resonaban por las colinas, creciendo más fuertes con cada momento que pasaba. Los gritos agudos y guturales parecían llamar al mustang, prometiendo que su sufrimiento pronto llegaría a su fin. Solo, abandonado y olvidado, el caballo se erguía como una silueta inquietante contra el desolado paisaje. Sus costillas sobresalían debajo de su opaco pelaje castaño, un testimonio del abandono que había soportado. Una vez símbolo de fuerza y libertad, el mustang ahora era un espectro de su antigua grandeza, dejado a merced de la naturaleza salvaje. Desde algún lugar más allá de los árboles, un leve ruido de hojas rompió la quietud. Las orejas del mustang se movieron débilmente hacia el ruido, pero no quedaba lucha en su frágil cuerpo. Sabía lo que venía. Los depredadores habían captado el aroma de su desesperación y se estaban acercando. Un solo lobo emergió de las sombras, con sus ojos ámbar brillantes fijos en el tembloroso animal. Su cuerpo ágil y musculoso se movía con precisión depredadora, cada paso deliberado y silencioso. Detrás de él, más sombras se movieron, y pronto apareció un segundo lobo, luego un tercero. La manada estaba formando un círculo, sus bajos gruñidos retumbaban como un trueno distante. El mustang se estremeció, sus fosas nasales se abrieron mientras el miedo se apoderaba de lo poco que quedaba de su espíritu. Pero no gritó. No quedaba nadie para escuchar su súplica. Mientras el primer lobo se acercaba, sus dientes descubiertos en anticipación, el mustang bajó la cabeza, rindiéndose a lo inevitable. Cerró los ojos, listo para enfrentar su final. Pero justo cuando el depredador se agazapó, listo para atacar, un silbido penetrante cortó la quietud del bosque. Agudo y fuerte, resonó entre los árboles, haciendo que los lobos se detuvieran con vacilación. Sus orejas se movieron, y sus ojos brillantes se dirigieron hacia la fuente del sonido. Las orejas del mustang se movieron hacia adelante, por primera vez en horas, su cabeza se levantó ligeramente. Los lobos gruñeron, ahora incómodos, mientras el crujir entre los árboles se hacía más fuerte. Entonces, desde las sombras, emergió una figura, portando una linterna parpadeante que proyectaba luz danzante sobre la sombría escena. Los lobos se movieron inquietos, su hambre ahora moderada por la precaución. Quienquiera que fuera este recién llegado, no era un vagabundo ordinario. Y así, en el corazón de la naturaleza salvaje, comenzó la historia, la de un mustang, un hombre y el vínculo inquebrantable que cambiaría para siempre los destinos de ambos. La naturaleza salvaje de Montana era vasta e implacable, un extenso laberinto de altos pinos y terreno accidentado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El suelo del bosque estaba cubierto por una capa de escarcha, cuyos delicados cristales reflejaban el tenue resplandor de la luz de la luna que se filtraba a través del denso dosel. El aire era amargamente frío, llevando consigo el agudo aroma del pino y el almizcle terroso de hojas en descomposición. Los árboles se balanceaban suavemente con el viento, sus ramas crujiendo como si susurraran secretos entre sí. Ocasionalmente, el crujido de los arbustos rompía el silencio, un recordatorio de que esta naturaleza salvaje, aunque hermosa, estaba viva con peligros invisibles. A lo lejos, los aullidos de los lobos se desvanecían en un silencio inquietante, como si los depredadores mismos esperaran para ver qué sucedería. El mustang permanecía inmóvil bajo un majestuoso pino, su pelaje húmedo de sudor a pesar del frío. Cada respiración superficial era visible en el aire helado, exhalaciones fantasmales que se disolvían en la noche. Sus patas, temblorosas y débiles, amenazaban con ceder en cualquier momento. La cuerda áspera alrededor de su cuello se hundía en su carne, dejando marcas rojas furiosas en su apagado pelaje castaño. Los ojos vidriosos del caballo reflejaban el tenue brillo de la luna, pero no había chispa de vida en ellos. Solo miedo. Solo agotamiento. Sus costillas sobresalían de manera alarmante,
y su otrora poderoso cuerpo ahora era frágil y demacrado. Cada centímetro del animal contaba una historia de negligencia y abandono. Cerca de allí, la figura que sostenía una linterna se acercaba con cautela. La luz parpadeante iluminaba un rostro curtido, afilado y anguloso, con líneas profundamente marcadas por años de dificultades. Su ropa era simple y gastada, un grueso abrigo de lana deshilachado en los bordes y botas desgastadas por incontables millas. Eli, como luego se presentaría, era un hombre del bosque. El tipo de hombre que había cambiado el caos de la civilización por la soledad de lo salvaje. Sus manos, encallecidas y fuertes, hablaban de una vida dedicada a trabajar la tierra. Sus ojos agudos y penetrantes escudriñaban la escena, captando cada detalle: el caballo tembloroso, los restos de una cuerda desechada, las huellas tenues que se alejaban del claro donde alguien había abandonado al animal. Se agachó, colocando la linterna en el suelo, cuya luz proyectaba largas sombras que bailaban sobre la tierra cubierta de escarcha. Eli exhaló lentamente, su expresión suavizándose mientras estudiaba al caballo. «¿Qué te hicieron, muchacho?», murmuró, su voz baja y grave, apenas audible por encima del susurro del viento. El Mustang se estremeció al oír su voz, sus orejas moviéndose débilmente. Eli levantó una mano, con la palma hacia afuera, como si buscara tranquilizar al animal. «Tranquilo ahora», dijo suavemente. «No estoy aquí para hacerte daño». El anciano metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un puñado de avena seca, ofreciéndosela al caballo. Las fosas nasales del Mustang se ensancharon ante el aroma, pero no hizo ningún movimiento para aceptar la ofrenda. Su cuerpo estaba demasiado débil, su espíritu demasiado roto. Eli suspiró, sus hombros hundiéndose bajo el peso de lo que estaba viendo. Conocía muy bien los signos del abandono. Este no era el primer animal dejado a su suerte que había encontrado en el bosque. Pero había algo diferente en este Mustang. Había una resiliencia en su postura, incluso en su fragilidad, como si se aferrara al último hilo de esperanza. Cuando el viento arreció, Eli se enderezó y miró alrededor del claro. Las huellas tenues en la escarcha sugerían que alguien había estado allí no hacía mucho. Quien fuera, había dejado al caballo para morir. El pensamiento hizo que su mandíbula se tensara, sus puños apretándose a los costados. Eli había venido al bosque para escapar de personas como esa, aquellas que veían la vida como algo desechable. Pero incluso aquí, se le recordaba la crueldad que parecía seguir a los humanos a donde fueran. El bosque a su alrededor se volvió aún más silencioso, el habitual murmullo de las criaturas nocturnas ahora era inquietantemente ausente. Podía sentir a los lobos observándolo desde las sombras, sus instintos depredadores moderados solo por la presencia de un hombre que aún no entendían. Volvió su atención al Mustang, su expresión suavizándose una vez más. «No vas a morir aquí», dijo con firmeza, tanto para sí mismo como para el animal. «No esta noche». Agachándose, Eli recogió la linterna y la levantó en alto, su resplandor extendiéndose por el claro. Ahora podía ver la magnitud del estado del Mustang, el pelaje enmarañado, las cicatrices visibles, la mirada atormentada en sus ojos. Este no era un caballo ordinario. Había soportado algo mucho peor que la dureza de la naturaleza salvaje. Mientras se acercaba, el Mustang dejó escapar un débil relincho, un sonido tan tenue que casi se perdió en el viento. Eli se detuvo, su mano flotando cerca de la cuerda que ataba al animal al árbol. Tenía que moverse con cuidado, cualquier movimiento brusco podría asustar al caballo y agotar lo poco de energía que le quedaba. «¿Quién te hizo esto?», murmuró, su voz teñida tanto de ira como de tristeza. Se arrodilló junto al árbol, sus dedos rozando los nudos de la cuerda. Estaba atada con fuerza, de manera deliberada. Quienquiera que hubiera dejado al caballo aquí, quería que sufriera. La mente de Eli vagó brevemente hacia su propio pasado. No siempre había sido un hombre del bosque. Hubo un tiempo en que vivió entre la gente, trabajó en ranchos y vio de primera mano lo fácil que era desechar a los animales cuando ya no se consideraban útiles. Tal vez por eso se había retirado a la naturaleza salvaje, porque allí la vida era más simple, más pura. Pero ahora, de pie en el frío con un Mustang medio muerto atado a un árbol, Eli sintió el peso de esos recuerdos presionándolo. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. Esto no era sobre el pasado. Era sobre lo que podía hacer ahora. La luz de la linterna parpadeó mientras Eli alcanzaba su cuchillo, cuya hoja brillaba tenuemente bajo el resplandor. «Vamos a sacarte de aquí», dijo en voz baja. Comenzó a cortar la cuerda, sus movimientos cuidadosos pero decididos. El Mustang no resistió,
su cuerpo demasiado débil para hacer otra cosa que quedarse allí, temblando. Pero a medida que la cuerda comenzaba a ceder, sus orejas se movieron hacia adelante, y por un momento, Ellie pensó que vio un destello de vida en esos ojos vidriosos. El bosque a su alrededor permanecía en silencio, salvo por el ocasional crujido de las ramas mecidas por el viento. Pero Ellie sabía que ese silencio no duraría. Los lobos seguían allí, esperando, observando. Trabajó más rápido, cortando el último hilo de la cuerda. Cuando la cuerda cayó, el Mustang se tambaleó, sus patas doblándose ligeramente bajo su peso. Ellie dio un paso atrás, dando al caballo espacio. «Ahora eres libre», dijo, su voz firme pero amable. «Pero todavía no hemos salido del bosque». El Mustang dejó escapar otro débil relincho, levantando la cabeza ligeramente como si reconociera al hombre frente a él. Ellie asintió, su mandíbula apretada con determinación. No iba a dejar atrás a este animal, no como la persona que lo había atado a este árbol. Al tomar la linterna, Ellie lanzó una última mirada hacia las sombras más allá del claro. Podía sentir el peso de ojos invisibles observándolo, los lobos esperando su momento. Pero esta noche, se irían con las manos vacías. «Vamos, muchacho», dijo Ellie, su voz baja pero firme. «Tenemos un largo camino por delante». La fría noche se volvía más pesada mientras Ellie guiaba al frágil Mustang lejos del claro. La linterna oscilaba en su mano, proyectando luz errática sobre el suelo del bosque, iluminando raíces retorcidas y parches de escarcha que brillaban como fragmentos de vidrio roto. Los pasos del caballo eran inestables, sus patas temblaban con cada zancada, y Ellie mantenía una mano firme en su cuello, hablándole con voz baja y tranquilizadora. «Así es, muchacho. Un paso a la vez», murmuró, su aliento visible en el helado aire. El bosque estaba inquietantemente silencioso, salvo por el crujido de las botas de Ellie y los cascos vacilantes del Mustang. El silencio no era reconfortante, era opresivo, una manta de inquietud que pesaba sobre ellos. Los agudos ojos de Ellie se dirigían a las sombras entre los árboles, buscando movimiento. Sabía que los lobos no se habían ido lejos. Eran depredadores, pacientes y calculadores, esperando el momento adecuado para atacar. Detrás de ellos, un leve crujido rompió la quietud. Ellie se detuvo en seco, levantando la linterna. Su corazón se aceleró mientras se giraba hacia el ruido, su mano libre alcanzando instintivamente el cuchillo en su cinturón. El Mustang se estremeció, sus orejas giraron hacia el sonido, y sus fosas nasales se ensancharon alarmadas. Por un momento, no pasó nada. Las sombras permanecieron inmóviles, y el viento solo traía el leve gemido de las ramas balanceándose. Entonces, un gruñido bajo y gutural resonó entre los árboles. Fue seguido por otro, más cercano esta vez. Ellie apretó la linterna con más fuerza. «No esta noche», murmuró entre dientes. Un par de ojos brillantes apareció en la oscuridad, ámbar e inmóviles, fijos en la pareja. El lobo dio un paso al frente, su cuerpo ágil moviéndose con la gracia de un depredador. Su cabeza estaba baja, sus dientes expuestos, y sus movimientos eran deliberados. Ellie contó los segundos, su mente acelerada. Un lobo ya era suficientemente peligroso, pero sabía que no estaba solo. Y entonces llegaron. Primero uno, luego dos más, sus formas delgadas emergiendo de las sombras. Se desplegaron en un arco, sus gruñidos retumbando como un trueno distante. La manada estaba formando un círculo, probando a su presa, buscando un punto débil. El Mustang dejó escapar un débil relincho agudo, sus patas temblando violentamente. Ellie colocó una mano firme en el cuello del caballo, sintiendo el pulso acelerado bajo su palma. «Tranquilo, muchacho», susurró. «Quédate conmigo». El lobo líder se agachó, sus músculos tensos como un resorte. Ellie podía ver su aliento humeando en el aire frío, podía sentir el peso de su hambre presionando contra él como una fuerza física. Sabía que tenían segundos, tal vez menos, antes de que el ataque comenzara. Ellie dejó caer la linterna en la nieve, la llama proyectando sombras irregulares sobre el claro. Su otra mano agarró el cuchillo con fuerza, su hoja brillando en la tenue luz. «No quieren hacer esto», dijo, su voz baja y firme, como si los lobos pudieran entenderlo. «Sigan adelante. Váyanse». Los lobos no se movieron. Sus ojos permanecieron fijos en el Mustang, atraídos por su vulnerabilidad, por su debilidad. El caballo volvió a estremecerse, tratando de alejarse, pero estaba demasiado débil para correr, y Ellie sabía que, incluso si pudiera, no llegaría lejos.
El lobo líder dio un paso más cerca, su gruñido profundizándose en un rugido. Eli dio un paso adelante, colocándose entre el caballo y la manada. Levantó el cuchillo más alto, su filo afilado brillando. Última advertencia, dijo, su voz ahora más firme. Pero los lobos no retrocedieron. El hambre los impulsaba, y la desesperación los hacía audaces. El lobo líder se lanzó, su cuerpo cortando el aire como una flecha. Eli reaccionó instintivamente. Balanceó el cuchillo en un amplio arco, la hoja golpeando el costado del lobo. Este soltó un gemido, su impulso lo hizo deslizarse en la nieve, pero los otros no dudaron. El segundo lobo avanzó, sus mandíbulas tratando de alcanzar el brazo de Eli. Giró rápidamente, levantando la linterna y balanceándola en un amplio arco. El vidrio se rompió contra el tronco de un árbol, la llama brilló brevemente antes de apagarse, pero el movimiento fue suficiente para ahuyentar al lobo. El Mustang se encabritó, sus cascos golpeando el aire mientras dejaba escapar un grito de pánico. Eli agarró la cuerda que había improvisado como rienda, acercando al caballo hacia él. «Tenemos que movernos», murmuró, más para sí mismo que para el caballo. No esperó a que los lobos se reagruparan. Con una mano sujetando la cuerda y la otra aferrando su cuchillo, Eli avanzó, guiando al Mustang hacia las sombras más profundas del bosque. Los lobos lo siguieron, sus bajos gruñidos puntuando el crujido de la nieve bajo las botas de Eli. Las ramas arañaban su rostro y manos mientras se movía, el aire frío quemaba sus pulmones. El Mustang tropezó, casi colapsando, pero Eli lo levantó, sus propios músculos tensándose bajo el peso del agotamiento. «Vamos, muchacho», instó. «Solo un poco más». Detrás de ellos, los lobos aullaron, el sonido cortaba el bosque como una hoja. Eli miró por encima del hombro y vio a la manada acercándose, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando un plan. No podía enfrentarlos a todos, no con solo un cuchillo y un caballo medio muerto. Entonces, entre los árboles, lo vio, un estrecho barranco, con paredes empinadas que caían en sombras. Un arroyo corría en su base, el agua era poco profunda y fluía rápidamente. No era mucho, pero era algo. «Por aquí», dijo Eli, guiando al Mustang hacia el borde. Los lobos dudaron, su ritmo se desaceleró al acercarse al barranco. Eli podía ver sus formas moviéndose entre los árboles, ahora con movimientos cautelosos. Alcanzó el borde y se giró, con la espalda al precipicio. El lobo líder apareció primero, su cuerpo bajo al suelo, sus ojos fijos en el caballo. Eli levantó su cuchillo, su pecho se agitaba con cada aliento entrecortado. «¿Lo quieren?», dijo, su voz apenas un susurro. «Tendrán que pasar por encima de mí». El lobo gruñó, sus músculos tensándose. Detrás de él, el resto de la manada se desplegó, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. Por un momento, el bosque pareció contener la respiración. Los lobos no se movieron, sus instintos depredadores chocaban con la cautela de enfrentarse a un hombre que no retrocedería. La mano de Eli apretó el cuchillo, sus nudillos blancos contra el frío acero. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, los lobos se detuvieron. Uno por uno, retrocedieron, sus gruñidos desvaneciéndose en el silencio. El lobo líder se quedó más tiempo, su mirada clavada en Eli, antes de desaparecer también en las sombras. Eli no bajó el cuchillo hasta que el último de la manada se hubo ido. Sus respiraciones eran cortas, su cuerpo temblaba por la adrenalina y el agotamiento. Se volvió hacia el Mustang, cuyos costados se agitaban mientras permanecía temblando junto al borde del barranco. «A salvo por ahora», murmuró, más para sí mismo que para el caballo. Pero al mirar hacia la oscuridad, Eli sabía que los lobos regresarían. Y la próxima vez, no serían tan fáciles de disuadir. El viento mordía el rostro de Eli mientras avanzaba, con el Mustang siguiéndolo débilmente. El barranco ofrecía una seguridad temporal, su estrecho y sinuoso camino obligaba a los lobos a mantenerse a distancia. Pero la subida era empinada, y los músculos de Eli ardían mientras se esforzaba por alejarse junto con el caballo del peligro. El Mustang tropezó de nuevo, sus patas se doblaron bajo la tensión. Eli se giró rápidamente, sosteniendo el peso del animal mientras éste colapsaba en la nieve. Sus costados se agitaban, cada respiración superficial resonaba en su pecho. La escena despertó algo profundo en Eli, una feroz determinación de mantener con vida a la criatura, sin importar las dificultades. «Vamos, muchacho», dijo, arrodillándose junto al caballo. Su voz era firme,
pero la preocupación en sus ojos era inconfundible. No puedes rendirte ahora. No después de todo esto. Ellie se quitó el abrigo y lo colocó sobre el tembloroso cuerpo del Mustang, protegiéndolo del peor frío. Miró hacia el cielo, las estrellas apenas visibles a través del denso dosel de árboles. La noche estaba lejos de terminar, y la temperatura bajaba rápidamente. Tenía que encontrar refugio. Ellie inspeccionó el barranco, sus ojos agudos buscando algo que pudiera ofrecer protección. No muy lejos, divisó un saliente rocoso, cuyo interior sombreado prometía algo de alivio del viento cortante. «Solo necesitas llegar allí», murmuró, sujetando con fuerza la cuerda improvisada que usaba como rienda. «No está lejos». El Mustang soltó un débil resoplido, sus orejas girando hacia la voz de Ellie. No ofreció resistencia mientras Ellie tiraba suavemente de la cuerda, instándolo a levantarse. Con una profunda y temblorosa respiración, el caballo se puso de pie sobre sus patas temblorosas. «Eso es», lo animó Ellie, su tono suave pero firme. «Un paso a la vez». Avanzaron lentamente, cada paso era una lucha contra la nieve y el agotamiento. Ellie permaneció cerca, su mano nunca dejando la cuerda. Hablaba constantemente, su voz constante era un salvavidas para el asustado animal. Cuando finalmente llegaron al saliente, Ellie dejó escapar un suspiro de alivio. El espacio era pequeño pero adecuado, las paredes rocosas bloqueaban el peor viento. Guiando al Mustang hacia el refugio, lo ayudó a acostarse sobre el suelo helado. Ellie se arrodilló junto al caballo, sus manos moviéndose rápidamente para evaluar su condición. Las cicatrices en su cuello estaban en carne viva e inflamadas, la piel debajo de la cuerda estaba irritada y marcada. Su pelaje castaño estaba enmarañado con suciedad y sudor, y sus costillas sobresalían claramente. «Esto está mal», murmuró, buscando en su mochila. Sacó una pequeña cantimplora de agua y la acercó suavemente a los labios del caballo. «Toma. Bebe». Las fosas nasales del Mustang se ensancharon al oler el agua, su lengua salió con cautela. Ellie inclinó cuidadosamente la cantimplora, dejando que el líquido goteara en la boca del animal. No era mucho, pero era suficiente para evitar la deshidratación por el momento. Mientras el caballo bebía, Ellie rebuscó nuevamente en su mochila y sacó un pequeño paquete de avena seca. La esparció en el suelo, al alcance del hocico del Mustang. «Come lo que puedas», dijo suavemente. El Mustang olfateó la avena, pero no se movió. Sus ojos, aún apagados por el agotamiento, se dirigieron brevemente a Ellie antes de cerrarse nuevamente. Ellie se sentó sobre sus talones, con las manos descansando en las rodillas. Sabía que el caballo necesitaba más que comida y agua, necesitaba calor, descanso y cuidados. Y no tenía los recursos que habría tenido en su antiguo rancho. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Las horas pasaron lentamente. El frío se filtraba en los huesos de Ellie mientras trabajaba incansablemente para atender al Mustang. Limpió sus heridas lo mejor que pudo, usando tiras de tela arrancadas de su propia camisa para vendar la piel irritada. Construyó una pequeña fogata justo fuera del saliente, sus llamas parpadeantes arrojaban un cálido resplandor en el refugio. El Mustang se movía ocasionalmente, sus orejas giraban hacia el sonido de la voz de Ellie. Le hablaba constantemente, contándole historias de los ranchos en los que había trabajado, los animales que había cuidado y la vida que había dejado atrás. «Me recuerdas a un caballo que conocí entonces», dijo, su voz baja y tranquilizadora. «Terco como el demonio, pero fuerte. Más fuerte de lo que nadie le daba crédito». El Mustang soltó un débil resoplido, sus orejas moviéndose en respuesta. Ellie se rió suavemente, el sonido llevaba una nota de alivio. «Así es», dijo, acariciando suavemente el cuello del caballo. «Tienes algo de pelea en ti, después de todo». A medida que avanzaba la noche, la fogata crepitaba constantemente, su calor mantenía a raya el peor frío. Ellie se recostó contra la pared rocosa, su cuerpo dolía de agotamiento. Pero no durmió. Sus ojos permanecieron en el Mustang, observando cualquier señal de mejora o de peligro. Al amanecer, los primeros rayos de luz solar se filtraron en el refugio, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. El Mustang se movió, levantando ligeramente la cabeza mientras sus fosas nasales se ensanchaban. Dirigió su mirada hacia Ellie, sus oscuros ojos más brillantes que la noche anterior. Ellie sonrió, una expresión tenue pero genuina que suavizó sus rasgos endurecidos por el tiempo. «Buenos días, muchacho», dijo, su voz cálida. «Parece que sobreviviste a la noche».
El caballo dejó escapar un suave relincho, sus orejas girando hacia adelante. Movió sus patas bajo sí mismo, probando su fuerza. Ellie extendió la mano, descansándola suavemente en el cuello del animal. Despacito, aconsejó. Has pasado por mucho. Con una profunda respiración, el Mustang se puso de pie. Se tambaleó un momento antes de encontrar su equilibrio. Ellie también se levantó, su mano aún sujetando la cuerda. Eso es, dijo, su voz llena de un orgullo silencioso. Eres más fuerte de lo que pareces. El Mustang giró la cabeza hacia Ellie, su mirada firme y llena de algo no dicho, confianza. Ellie asintió, apretando la mandíbula con determinación. Todavía no estamos fuera del bosque, dijo. Pero llegaremos. Un paso a la vez. La luz de la mañana bañaba el bosque en oro mientras Ellie guiaba al Mustang fuera del refugio. El camino por delante era largo e incierto, pero por primera vez, un destello de esperanza flotaba en el aire. Juntos, avanzaron, dos sobrevivientes unidos por una voluntad compartida de resistir. El aire de la mañana era fresco y estaba cargado con el aroma del pino y la tierra mientras Ellie conducía al Mustang más adentro del bosque. La luz temprana atravesaba el dosel de los árboles, pintando el suelo con parches dorados. El Mustang se movía con cautela a su lado, sus pasos eran lentos pero deliberados. El temblor en sus patas había disminuido, y aunque sus costillas seguían dolorosamente visibles bajo su pelaje, el animal mantenía la cabeza un poco más alta. Ellie miró al caballo, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Eres más fuerte de lo que aparentas, muchacho, dijo. El Mustang movió sus orejas en su dirección, un gesto pequeño pero significativo que hizo que la sonrisa de Ellie se ampliara. Se detuvieron en un pequeño claro, donde un arroyo estrecho serpenteaba entre las rocas. El agua brillaba bajo la luz del sol, su suave murmullo rompía el silencio del bosque. Ellie se arrodilló junto al arroyo, juntando agua en sus manos ahuecadas. La acercó al hocico del Mustang, después de un momento de vacilación, el caballo bebió profundamente. Eso es, murmuró Ellie. Lo necesitas más de lo que crees. Por primera vez, el Mustang bajó la cabeza al arroyo por su propia voluntad y bebió solo. Ellie lo observó con tranquila satisfacción, su pecho hinchándose de orgullo ante la escena. Durante los días siguientes, su rutina comenzó a tomar forma. Cada mañana, Ellie recogía hierbas y bayas, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar al Mustang a recuperar fuerzas. Fabricó un cabestro improvisado con tiras de cuero y cuerda, lo que le permitió guiar al animal con más facilidad a través del terreno denso. Ellie también se aseguró de hablar constantemente con el Mustang. Su voz, baja y estable, se convirtió en una fuente de consuelo para el caballo, que se había acostumbrado a su presencia. Eres un luchador, dijo una noche mientras descansaban cerca de una pequeña fogata. La mayoría de los animales no habrían llegado tan lejos, pero tú tienes algo especial. El Mustang soltó un suave resoplido, sus orejas girando hacia Ellie. El hombre mayor se rió, recostándose contra un tronco caído. ¿Me entiendes, verdad? Has pasado por el infierno, y aún así aquí estás. Cada día traía pequeñas victorias. El Mustang comenzó a comer más de la avena que Ellie le proporcionaba, su apetito crecía con cada comida. Su pelaje, aunque todavía enmarañado y marcado, empezó a recuperar un leve brillo. Los ojos del animal, que antes eran apagados y sin vida, ahora contenían una chispa de conciencia. Una tarde, mientras descansaban en un claro iluminado por el sol, Ellie decidió poner a prueba la fuerza del Mustang. Se colocó a unos pasos de distancia, sosteniendo un puñado de hierba seca en su mano extendida. Vamos, muchacho, llamó suavemente. Tú puedes hacerlo. El Mustang vaciló, sus músculos se tensaron mientras consideraba la distancia. Ellie permaneció completamente inmóvil, sus ojos fijos en el animal. Confía en mí, dijo, su voz apenas un susurro. Con una respiración profunda, el Mustang dio un paso tentativo hacia adelante. Sus movimientos eran lentos y vacilantes, pero no se detuvo. Paso a paso, cerró la distancia entre ellos, hasta que su hocico rozó la mano de Ellie. Ahí lo tienes, dijo Ellie, su tono lleno de un silencioso ánimo. Sabía que podías hacerlo. El Mustang mordisqueó la hierba, sus oscuros ojos encontrándose con los de Ellie. Por un momento, el mundo pareció desaparecer, dejando solo a los dos en el claro. Ellie alzó la mano y acarició suavemente el cuello del caballo, sus manos ásperas moviéndose con una sorprendente ternura. Vas a estar bien, dijo, su voz cargada de emoción.
Vamos a superar esto juntos. Esa noche, mientras descansaban bajo un manto de estrellas, Ellie reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. El Mustang, que antes se estremecía ante cada movimiento suyo, ahora estaba lo suficientemente cerca como para que él sintiera su calor. La confianza entre ellos había crecido más fuerte con cada día que pasaba, y Ellie se encontró maravillado por la resiliencia del animal. Es curioso, dijo en voz alta, su mirada fija en el fuego. Vine aquí para alejarme de la gente, para vivir solo. Pero entonces apareciste tú, y ahora no puedo imaginar dejarte atrás. El Mustang dejó escapar un suave relincho, como si estuviera de acuerdo. Ellie se rió, sacudiendo la cabeza. Parece que estamos atrapados el uno con el otro, ¿eh? A la mañana siguiente, Ellie decidió empujar un poco más al Mustang. Lo llevó a un campo abierto que había encontrado el día anterior, su extensa pradera bordeada por altos pinos. Veamos de qué eres capaz, dijo, desatando el cabestro improvisado. El Mustang vaciló, sus orejas moviéndose hacia Ellie. El anciano dio un paso atrás, dándole espacio al animal. Adelante, lo instó. Muéstrame lo que puedes hacer. Por un momento, el Mustang permaneció inmóvil, su mirada fija en el horizonte. Luego, con un repentino estallido de energía, salió corriendo por el campo. Sus cascos golpeaban la tierra, su pelaje castaño brillaba bajo la luz del sol. Ellie observó asombrado mientras el Mustang galopaba, sus movimientos se volvían más seguros con cada zancada. La vista lo llenó de un orgullo que no había sentido en años. Este era el primer momento verdadero de libertad del caballo desde que lo había encontrado, y era simplemente magnífico. Cuando el Mustang redujo la velocidad y se volvió hacia él, Ellie sintió un nudo en la garganta. El animal trotó hacia él, con la cabeza en alto, y le dio un suave empujón en el hombro con el hocico. Sí, eres algo especial, dijo Ellie, su voz cargada de emoción. Acarició el cuello del caballo, una amplia sonrisa se extendió por su rostro curtido. Vas a estar bien. En los días que siguieron, Ellie y el Mustang se volvieron inseparables. El vínculo entre ellos, forjado en la dura naturaleza salvaje, era diferente a todo lo que Ellie había experimentado. Se movían como un equipo, cada uno dependiendo del otro para sobrevivir. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, una cosa estaba clara, juntos, eran imparables. El bosque nunca se había sentido tan vivo, y a la vez tan ominoso. Las sombras danzaban sobre el terreno accidentado mientras el sol se hundía bajo el horizonte, bañando la naturaleza salvaje en tonos de naranja y púrpura. Ellie y el Mustang estaban junto al borde de un denso bosque, preparándose para pasar la noche. El fuego crepitaba suavemente, su cálido resplandor brindando un escudo temporal contra la oscuridad que se acercaba. Ellie rebuscó en su mochila, sacando la última porción de avena seca. Esto es todo lo que tengo, muchacho, dijo, vertiendo los granos sobre una roca plana frente al Mustang. El caballo olfateó la ofrenda, sus oscuros ojos levantándose para encontrarse con los de Ellie. A pesar de los desafíos de los días pasados, el vínculo entre ellos se había fortalecido, lo suficiente como para sobrevivir incluso a las pruebas más duras. Pero esa noche pondría a prueba ese vínculo de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. La primera señal de problemas llegó con el viento. Traía un aroma desconocido, humo, tenue pero distintivo, mezclado con el aroma terroso del bosque. Ellie se tensó, sus instintos se agudizaron. Se levantó lentamente, escudriñando el horizonte. El Mustang, siempre atento al peligro, levantó la cabeza, sus orejas girando en todas direcciones. Algo no está bien, murmuró Ellie. Apretó el agarre sobre el cuchillo que llevaba en su cinturón y apagó el fuego con una rápida patada de tierra, sumiéndolos en la oscuridad. Y entonces lo vio, tenues destellos de luz moviéndose entre los árboles. Linternas. Al menos 3, acercándose con cada segundo que pasaba. Maldición, gruñó Ellie entre dientes. Agarró la rienda del Mustang y susurró con urgencia, tenemos que movernos. Ahora. El caballo obedeció, su confianza en Ellie inquebrantable. Se movieron rápidamente pero en silencio, zigzagueando entre la densa maleza. Las linternas se acercaban, sus portadores avanzando con propósito. Las voces se llevaban con el viento, bajas y ásperas, interrumpidas por risas que enviaron un escalofrío por la espalda de Ellie. Son ellos, se dio cuenta, su corazón acelerado. Los mismos hombres que habían abandonado al Mustang para morir ahora los estaban cazando. ¿Pero por qué? ¿Habían visto al Mustang como un cabo suelto? ¿O se trataba de algo más siniestro? Ellie sacudió la cabeza,
concentrándose en la tarea en cuestión. Condujo al Mustang hacia terreno más alto, sabiendo que el terreno empinado ralentizaría a sus perseguidores. El caballo tropezó una vez, sus cascos resbalando en el suelo irregular, pero Eli lo estabilizó, su voz calmada y tranquilizadora. «¿Estás bien? Sigue adelante». Llegaron a un estrecho borde con vista a las linternas abajo. Eli se agachó, mirando entre los árboles. Había 3 hombres, como había supuesto, cada uno armado con rifles colgados a la espalda. Sus rostros estaban oscurecidos por la luz parpadeante, pero sus voces se escuchaban claramente ahora. «Ese maldito caballo no puede haber ido muy lejos», dijo uno de ellos, su tono cargado de frustración. «No veo por qué estamos perdiendo el tiempo», gruñó otro. «Deberíamos haberlo dejado a los lobos como planeamos». El tercer hombre se rió oscuramente. «El jefe no quiere cabos sueltos. Si alguien encuentra ese caballo, podrían empezar a hacer preguntas. Tenemos órdenes, y no planeo cruzarme con él». La mandíbula de Eli se tensó. Estos hombres no solo eran descuidados, eran peligrosos. Miró al Mustang, su cuerpo tenso pero silencioso, como si entendiera la gravedad de la situación. «Tenemos que deshacernos de ellos», susurró Eli. Condujo al caballo más lejos por el borde, manteniéndose bajo y moviéndose lo más silenciosamente posible. Pero el bosque era implacable, y un paso en falso hizo que una pequeña cascada de rocas cayera por la pendiente. El sonido resonó en la tranquila noche, y Eli se congeló. «¿Oíste eso?», llamó uno de los hombres. Las linternas dejaron de moverse, y las voces se volvieron más agudas. «Por allá». El estómago de Eli se hundió. Se giró hacia el Mustang, urgencia en sus ojos. «Se nos acabó el tiempo, muchacho. Tenemos que correr». La persecución fue frenética y caótica. Eli y el Mustang bajaron corriendo por el borde, zigzagueando entre árboles y saltando sobre troncos caídos. Detrás de ellos, los gritos de los hombres crecían más fuertes, acompañados por el retumbar de botas y el crujido agudo de ramas rompiéndose bajo sus pies. El Mustang, aunque todavía débil, se movía con una sorprendente velocidad, sus instintos de supervivencia se imponían. Eli luchaba por seguir el ritmo, su aliento saliendo en jadeos cortos mientras corría a través de la oscuridad. Un disparo resonó, rompiendo la noche. La bala golpeó un árbol a solo centímetros de la cabeza de Eli, enviando astillas volando. Se lanzó detrás de una roca, tirando del Mustang con él. Las voces de los hombres estaban más cerca ahora, sus linternas cortando las sombras. «Sabemos que estás ahí», gritó uno de ellos. «No puedes esconderte para siempre». Eli apretó los dientes, su mente trabajando frenéticamente. No podía enfrentarse a ellos directamente, no con un caballo medio muerto y un solo cuchillo. Pero podía ser más astuto. «Mantente bajo», susurró al Mustang, como si el animal pudiera entenderlo. Lo condujo más adentro entre los árboles, sus movimientos lentos y deliberados. Los hombres se dispersaron, sus linternas creando manchas de luz en movimiento en la oscuridad. Eli vio un árbol caído más adelante, su tronco hueco ofrecía un escondite temporal. Guiando al Mustang hacia las sombras, presionó su espalda contra la áspera corteza. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Uno de los hombres pasó a un alcance de apenas un brazo, su linterna balanceándose salvajemente. Eli contuvo el aliento, su agarre en el cuchillo se tensó. El Mustang permaneció perfectamente inmóvil, su respiración superficial pero constante. Y entonces, justo cuando el hombre se dio la vuelta, el bosque cobró vida con un sonido. Los lobos. Sus aullidos resonaron en la noche, un escalofriante coro que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Eli. Los hombres se congelaron, sus linternas se sacudieron mientras giraban hacia el ruido. «Lobos», murmuró uno de ellos. «Están cerca». «Maldita sea», siseó otro. «Tenemos que terminar esto y salir de aquí». La manada emergió de las sombras, sus ojos ámbar brillaban como brasas. Había al menos 6, sus cuerpos elegantes se movían con gracia depredadora. Los hombres levantaron sus rifles, los cañones se balanceaban entre los lobos y la oscuridad donde Eli y el Mustang se escondían. Eli vio su oportunidad. Mientras los hombres estaban distraídos, condujo al Mustang silenciosamente entre los arbustos, rodeando el claro. Los lobos gruñían, sus rugidos resonaban entre los árboles. Un disparo sonó, pero los lobos no se dispersaron. En lugar de eso, avanzaron, sus movimientos coordinados e implacables.
El corazón de Eli latía con fuerza mientras él y el Mustang se deslizaban más adentro del bosque. El caos detrás de ellos se desvaneció en la distancia, los gritos de los hombres y los gruñidos de los lobos se mezclaron en una cacofonía de sonidos. Para cuando se detuvieron, las piernas de Eli temblaban, y su pecho se agitaba con cada respiración. El Mustang también estaba exhausto, sus costados empapados en sudor. Habían llegado a un saliente rocoso con vista al valle, las estrellas arriba arrojaban un tenue resplandor sobre el paisaje. Eli cayó de rodillas, su cuchillo aún firmemente sujeto en su mano. Se volvió hacia el Mustang, su voz temblorosa pero firme. «Lo logramos». El caballo bajó la cabeza, presionando su hocico contra el hombro de Eli. El gesto, simple pero profundo, hizo que un nudo subiera a la garganta de Eli. Rodeó el cuello del animal con un brazo, sus dedos enredándose en su gruesa crin. «Aún no hemos salido del bosque», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. «Pero seguimos de pie. Y eso es más de lo que esos bastardos pueden decir». El Mustang dejó escapar un suave relincho, sus oscuros ojos brillaban con algo que Eli solo podía describir como gratitud. Juntos, contemplaron el valle, los peligros de la noche quedaron atrás, por ahora. Pero cuando la primera luz del amanecer apareció en el horizonte, Eli sabía algo con certeza: la lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar. Y con el vínculo que habían forjado, él y el Mustang enfrentarían lo que viniera, juntos. Los primeros rayos de sol se filtraban a través del denso dosel, tiñendo el bosque de tonos dorados y ámbar. La tormenta de la noche anterior había pasado, dejando una sensación de calma a su paso. El Mustang estaba junto a Eli, su pelaje castaño brillaba tenuemente bajo la luz de la mañana. Los moretones y cicatrices que una vez marcaban su cuerpo seguían visibles, pero ahora estaban suavizados por los inicios de fuerza y vitalidad. Eli exhaló profundamente, pasando una mano por el cuello del caballo. «Lo logramos, muchacho», murmuró, su voz cargada de un silencioso orgullo. El caballo le dio un suave empujón en el hombro con el hocico, un gesto que se había vuelto tan familiar como el ritmo del bosque a su alrededor. Era un lenguaje que habían construido juntos, un intercambio silencioso de confianza y gratitud. En las semanas que siguieron, la transformación fue poco menos que milagrosa. El Mustang, antes frágil y tímido, se fortalecía con cada día que pasaba. Sus pasos se volvieron firmes y seguros, su pelaje recuperó un brillo rico y renovado. Eli había fabricado un cabestro adecuado con trozos de cuero que encontró en una vieja cabaña de cazadores, y el caballo ahora se movía con la gracia y dignidad que una vez había perdido. Eli trabajó incansablemente, asegurándose de la recuperación del Mustang. Construyó un pequeño cercado cerca de su cabaña, un refugio temporal enclavado en el corazón de la naturaleza. Cada mañana, conducía al caballo al prado abierto, donde corría libremente, sus cascos retumbando contra la tierra. Observar al Mustang galopar era una visión de la que Eli nunca se cansaba, era un testimonio viviente de la resiliencia, un recordatorio de que incluso los seres más rotos podían encontrar su camino de regreso a la fuerza. «Ya no solo estás sobreviviendo», dijo Eli una tarde mientras el caballo estaba junto a él, su pelaje castaño resplandecía bajo el sol. «Ahora estás viviendo». A pesar de la paz que habían encontrado, Eli sabía que llegaría el momento en que sus caminos se separarían. El Mustang no estaba destinado a quedarse confinado en un cercado o atado a un hombre. Era una criatura de libertad, su espíritu ligado a la vastedad de la naturaleza. Y aunque Eli había llegado a amar al animal como si fuera parte de su propia alma, entendía que amar a veces significaba dejar ir. La decisión pesaba sobre él, pero comenzó a prepararse. Reunió provisiones, una bolsa de avena, una pequeña cantimplora de agua, y fabricó un resistente cabestro que aseguraría que el Mustang pudiera valerse por sí mismo. En la mañana final, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, Eli llevó al caballo al borde del bosque. El Mustang caminaba junto a él, con la cabeza en alto y los pasos confiados. Ya no temblaba ante cada crujido del viento o sombra de los árboles. Se había transformado en la magnífica criatura que siempre estaba destinada a ser. Eli se detuvo en un claro que daba vista al extenso valle abajo. El paisaje se extendía sin fin, un mosaico de praderas, ríos y bosques, un lugar donde el Mustang podría vagar libremente. «Esto es todo», dijo Eli, su voz firme pero cargada de emoción. Se giró hacia el caballo, descansando una mano en su cuello. «No me perteneces. Nunca lo hiciste. Perteneces allá afuera, donde puedes ser libre». El Mustang lo empujó suavemente, sus oscuros ojos encontrándose con los de Eli.
En ese momento, Ellie sintió el peso de su viaje juntos, las noches luchando contra lobos, las mañanas llenas de cautelosa esperanza, el vínculo que habían forjado a través de las dificultades y la confianza. Vamos, ahora, dijo Ellie suavemente, dando un paso atrás y quitando el cabestro. Es hora. El Mustang vaciló, su mirada se quedó en Ellie por un momento. Luego, con un movimiento de su cola, se giró y comenzó a caminar hacia el valle abierto. Ellie lo observó mientras aceleraba el paso, sus poderosas patas llevándolo a través del prado. Se detuvo brevemente al borde del claro, mirando hacia atrás una última vez. Ellie levantó una mano, su garganta apretándose. Estarás bien, dijo, aunque las palabras estaban dirigidas tanto a sí mismo como al caballo. Con un último resoplido, el Mustang se giró y galopó hacia la distancia, su forma castaña se mezcló con la dorada extensión del valle. Ellie permaneció allí mucho después de que desapareció, el dolor en su pecho atenuado por el conocimiento de que había hecho lo correcto. De vuelta en la cabaña, los días se sintieron más silenciosos sin la presencia del Mustang. Ellie se encontró mirando hacia el prado más a menudo de lo que quería admitir, esperando ver la familiar silueta del caballo contra el horizonte. Pero con el tiempo, encontró paz en el conocimiento de que su viaje había sido uno de sanación, para ambos. Una fresca mañana de otoño, mientras Ellie cortaba leña cerca del cercado, escuchó un sonido que lo hizo detenerse. Un relincho familiar resonó entre los árboles. Su corazón dio un salto mientras se giraba, y allí, de pie en el borde del bosque, estaba el Mustang. El caballo avanzó, su pelaje brillaba bajo la luz de la mañana. Se movía con la confianza de una criatura que había encontrado su lugar en el mundo, pero que había elegido regresar al hombre que lo había salvado. Ellie dejó caer el hacha, una amplia sonrisa se extendió por su rostro curtido. «Volviste», dijo, su voz quebrándose por la emoción. El Mustang trotó hacia él, empujando su pecho con la cabeza. Ellie rió, las lágrimas corrían por su rostro mientras rodeaba el cuello del caballo con sus brazos. En ese momento, Ellie se dio cuenta de que su vínculo era irrompible. El Mustang había elegido su libertad, pero también lo había elegido a él. Y juntos, enfrentarían lo que viniera, más fuertes, valientes y resilientes que nunca. Mientras el sol ascendía más alto, bañando el bosque con su luz dorada, Ellie llevó al Mustang de vuelta al cercado. Su historia no era una de finales, sino de comienzos, una prueba de que, incluso frente al abandono y las dificultades, la esperanza y la compasión podían forjar un camino hacia adelante. El mensaje era claro, no importa cuán roto uno se sienta, con bondad, confianza y perseverancia, la sanación siempre es posible. Juntos, Ellie y el Mustang eran un testimonio del poder de las segundas oportunidades y la fuerza duradera del vínculo entre humanos y animales. Y así, en el corazón de la naturaleza salvaje, su viaje continuó, una historia de supervivencia, transformación y amor inquebrantable. La historia de Ellie y el Mustang es más que un relato de supervivencia, es un testimonio del poder de la resiliencia, el coraje y la confianza. Contra todo pronóstico, dos almas rotas encontraron fortaleza el uno en el otro, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza puede surgir. Este viaje nos recuerda que, sin importar cuán perdidos o abandonados podamos sentirnos, con compasión y determinación podemos superar lo imposible. El cuidado inquebrantable de Ellie y el espíritu indomable del Mustang nos enseñan que los lazos forjados en la lucha pueden volverse irrompibles. Juntos, nos mostraron que la sanación es posible, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos a quienes elegimos ayudar en el camino. Si esta historia te conmovió, si te inspiró a creer en las segundas oportunidades o te recordó la importancia de la bondad, deja que su mensaje resuene más allá de este vídeo. Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte esta historia con alguien que ame relatos inspiradores de valor y compasión. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias significativas como esta, historias que tocan corazones y encienden la esperanza. Difundamos juntos este mensaje de resiliencia y conexión, una visualización a la vez. Gracias por mirar, y recuerda, ya sea un Mustang, una persona, o incluso tú mismo, cada vida merece una segunda oportunidad.